Hemos cantado al Señor, hemos participado del privilegio de ofrendar, diezmar, nos hemos dado la bienvenida y es tiempo también para meditar la palabra del Señor. Un versículo será motivo de nuestra reflexión esta mañana. La enseñanza es clara, es sencilla y este versículo de la Biblia tiene que ver con nosotros y la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. La simple lectura del versículo de por sí ya es un mensaje y nosotros haremos bien en prestar atención a lo que la palabra del Señor nos dice. Primer carta de Pedro, capítulo número 2, versículo 4. Lo leeremos 3 veces y luego vamos a orar. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente. Si alguien no encuentra el pasaje, ayúdele. Si usted ve que alguien no tiene una Biblia, comparta la suya. Manifestemos en todo el amor de Cristo. Dice la Escritura lo siguiente: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Señor, concédenos un corazón atento a tu palabra y permite que el Espíritu de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Abre nuestros ojos a tu verdad y permite que tu verdad traiga transformación espiritual a nosotros. Deseamos en este día, Señor, escuchar tu voz a través de esta porción bíblica. Y yo ruego para que la sencillez, la claridad sea parte de la exposición de este mensaje. Oro, Señor, para que haya un espíritu de atención en todos los que escuchan tu palabra. Y ruego, Señor, la manifestación de tu Espíritu poderoso para traer convicción de pecado a quien está entre nosotros y aún no tiene a Cristo en su vida. Amado Dios, oramos para que los minutos siguientes sean de edificación para tu pueblo y salvación para los que aún no han creído en Cristo Jesús. En ese nombre oramos y te damos gracias. Amén. El tema de esta mañana se titula Acerquémonos al Señor Jesucristo. Estimado oyente, ¿alguna vez usted se ha sentido lejos del Señor? Voy más allá en mi cuestionamiento. ¿Se ha dado cuenta en realidad usted de esa lejanía? ¿Ha notado también de que a veces resulta difícil acercarse nuevamente al Señor? Y se fija de que existe una lucha en el interior del corazón humano cuando se ha percibido la presencia de Dios
de una manera especial, pero por una u otra causa de la vida, la persona se aparta, se aleja del Señor. Pues este pasaje bíblico tiene buenas noticias para usted. Este pasaje bíblico es un recordatorio de que los brazos del Señor siempre están abiertos para recibir a todo aquel que se quiere acercar a Él. Si usted es descrito a la luz de este pasaje bíblico como aquella persona que está en la actualidad caminando lejos del Señor, Él le dice en esta mañana: tú te puedes acercar a mí y yo te recibiré, yo te perdonaré, yo te haré bien. Y es el mensaje que el apóstol Pedro nos comunica en este versículo de las Escrituras. Acerquémonos al Señor Jesucristo. En esta mañana quiero hablar de 3 cosas a la luz de este pasaje bíblico. En primer lugar, quiero hablar del misterio presentado. En segundo lugar, quiero que hablemos de la relación establecida. Y en último lugar, de las actitudes mostradas hacia el Señor. Comencemos, hermanos, hablando acerca del misterio que se nos presenta en el pasaje bíblico. Dice el apóstol Pedro: acercándoos a Él, piedra viva, acercándoos a Él. ¿Quién es ese Él? Bueno, el contexto lo aclara. Es el Señor Jesucristo. Y Pedro nos llama la atención a esa expresión particular de acercarse a Él, haciendo referencia al Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, el verbo acercarse solo se usa con el sentido, se usa, mejor dicho, con respecto a Dios. Ustedes recordarán estos versículos de las Escrituras. Dice el escritor a los hebreos: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más adelante dice el mismo escritor: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y este versículo que viene a continuación es conocido por usted. Dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces este verbo de acercarse es usado en las Escrituras con respecto a Dios, pero Pedro, adrede, a propósito, lo aplica con respecto a Cristo, porque la Biblia nos enseña que Cristo es Dios, es el Dios que se humanó, es el Dios que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, hermanos, cuando Pedro nos habla de acercarnos a Cristo, tiene 2 ideas en mente. La idea de acercarse es con la intención de quedar allí y disfrutar de la comunión personal con el Señor. Usted entiende esa situación en nuestro contexto. Cuando, digamos, un hijo se acerca a nosotros, en realidad él desea estar muy apegados a nosotros. Desea esa ternura, esa expresión de amor de nuestra parte. Pedro comunica la misma idea. Y Pedro dice que acercarse a Cristo tiene la intención de quedarse allí y disfrutar de la comunión perfecta con nuestro Salvador. Pero hay una idea más, que esta idea está presente en el Antiguo Testamento, que acercarse a Dios implica un acto de adoración para ofrecer sacrificio y para ofrecer oración.
Usted entiende que en el Antiguo Testamento los israelitas se acercaban a Dios, pero la misma idea de acercarse a Dios conllevaba la intención de adorarlo. Pedro tiene presente lo mismo aquí. Pero ahora vamos a cosas prácticas. El versículo dice, acercándoos a Él, acercándose a Cristo, pero pensemos en lo siguiente, de que para acercarse al Señor, en algunas ocasiones existen obstáculos que nos lo impiden. Y Pedro aquí en su contexto explica el primero. Uno de los obstáculos por el cual el ser humano no se acerca al Señor es su pecado personal. Vean el versículo 1 del capítulo. Dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y en el versículo 4 habla de acercarse a Él, pero para acercarse a Él, primeramente el hombre debe desechar lo descrito en el versículo número 1. Entonces el pecado, obviamente, hermano, interrumpe la comunión del creyente con el Señor. Pero también el pecado levanta una barrera que parece que no se puede vencer entre el pecador y el Señor Jesús. Pero hay otros obstáculos, hermanos, para acercarse a Cristo. Y son las distracciones sutiles que vienen a la vida. A veces en realidad no es un pecado específico que hay en la vida que nos impide acercarnos al Señor, sino distracciones. Distracciones que son sutiles, que poco a poco van atrapando a la persona y cuando menos ésta acuerda, se encuentra alejada del Señor Jesús. Pensemos en algunos ejemplos comunes de nuestro tiempo. Por ejemplo, las ocupaciones laborales. ¿Cuántos hoy dicen, ¿y por qué usted lleva una vida cristiana tan descuidada? Por mi trabajo. Porque las exigencias me tienen agotado, porque el horario no me impide reunirme, porque la carga laboral es tan exagerada que cuando yo llego a la casa pongo la cabeza sobre la almohada y me quedo dormido. Pero pensamos en otras cosas. ¿Qué me dicen de los deportes? Puede ser una distracción sutil. Hermanos, yo pienso lo siguiente, que el deporte no es pecado, pero realmente el deporte puede constituirse en un tropiezo para la persona para acercarse al Señor. Y hay otras distracciones más sutiles, los juegos. Yo sé que los jóvenes me entienden, ¿verdad, jóvenes? Mira. Distracciones sutiles. Es que el enemigo conoce nuestro corazón y sabe de nuestras debilidades. Y para él hará cualquier cosa para distraernos, de modo que no fortalezcamos nuestra vida espiritual. Ahora pensemos en algo más, hermanos. ¿Cuál es el requisito que el apóstol Pedro presenta para acercarse a Cristo? Ahí está en el versículo número 3. Ahí está el requisito para acercarse a Cristo. ¿Cómo es que alguien va a disfrutar de Cristo y va a querer acercarse a Él? Ahí está, ¿ve? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Quién va a anhelar la amistad de Jesús? Aquel que ha gustado su benignidad, aquel que le ha hallado personalmente y se ha dado cuenta de que Cristo es más valioso que cualquier ofrecimiento del pecado y del mundo. Aquel que ha gustado del Señor es el que va a acercarse confiadamente a Él.
Pero ahora yo quiero seguir pensando con ustedes. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios o acercarse a la presencia de Dios representaba un temor sumamente serio. Solo voy a citar 2 ejemplos. Lea conmigo el caso de Jacob. En Génesis 28, versículos número 16 y 17. Recuerden de que Jacob va huyendo de su hermano Esaú, que lo quiere matar. En el camino, debido al cansancio, se queda dormido. Tiene un sueño donde se le aparece Dios en lo alto de una escalera que del suelo llegaba hasta el cielo. Dice la Escritura lo siguiente, Génesis 28, versículo 16 y versículo número 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo con signo de exclamación: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Miren la presencia de Dios, lo que provocó en Jacob. Dice la Escritura literalmente, tuvo miedo. La presencia de Dios provocaba un sentimiento de temor en la persona. Y ahora solamente voy a citar el caso del sumo sacerdote. Ustedes saben, hermano, que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba en un lugar llamado el lugar santísimo. Y a ese lugar solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Pero hay algo interesante cuando uno estudia el traje que llevaba el sumo sacerdote. En una parte de acá, de un manto que llevaba, habían unas campanitas de oro. ¿Para qué eran las campanitas de oro? Si el sumo sacerdote estaba con vida, aquellas campanitas iban a sonar. Pero si al entrar al lugar santísimo, aquel hombre moría fulminado por la presencia santa de Dios, aquellas campanitas no sonaban, hermanos. Así es que entrar ahí a la presencia de Dios era algo que representaba una reverencia, pero también un temor muy grande. Pero miren lo que dice Pedro. Y Pedro, que fue uno de los amigos íntimos de Jesús mientras estuvo en la tierra, nos hace esta invitación y dice él: acercándoos a Él. Dirá alguien: ¿y yo qué gano con acercarme a Cristo? Bueno, paz verdadera. Si Jesús mismo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién no anhela paz en esta vida? ¿Cómo no? Todos anhelamos paz, pero seamos honestos, la paz verdadera no se alcanza lejos del Señor. La paz real, la paz que sustenta, la paz que da serenidad al alma, la paz que aunque alrededor el mundo se desmorone, es la paz que da nuestro Señor Jesucristo cuando nos acercamos a Él. ¿Qué más podemos recibir del Señor cuando nos acercamos a Él? Podemos recibir, hermanos, consuelo. Si esta vida es difícil, solemos, a veces yo digo lo siguiente: a veces queremos aparentar de que la vida nos marcha de maravillas cuando venimos al templo, pero no es cierto. Para algunos sí. Para algunos el domingo, de este domingo, es un día maravilloso, pero no me digan que para todos aquí. Pero ¿qué sucede cuando nos acercamos al Señor? Él nos da consuelo, Él nos da fortaleza, Él nos da dirección para la vida. Y si usted no lo conoce personalmente, si se acerca al Señor, hay perdón para todos y cada uno de sus pecados. Entonces aquí está un misterio.
Una invitación de que el Señor nos invita a acercarnos a Él. Regresando a la carta de Pedro. Ahora notemos la relación establecida. Yo pensando en este pasaje bíblico, bueno, en realidad no fui yo. El Señor me iluminó en este pasaje bíblico algo que no lo había notado, aunque lo he leído un montón de veces. El pasaje dice así, miren: acercándoos, y esta frase me ha gustado a mí, a Él. Esto habla de una relación y establece de que el creyente tiene una relación con una persona viviente, con una persona real, con una persona a la cual usted le interesa. ¿Qué es ser cristiano? Tener una relación personal con Cristo. Y este principio es establecido en la Escritura. Busque, por ejemplo, Juan, capítulo 17, versículo 3. Y antes que lo encuentre, le pregunto, para usted, ¿qué es la vida eterna? Algunos van a decir inmediatamente: ir al cielo después que yo muera. Fíjese que el apóstol, bueno, no es el apóstol Juan en sí, sino Jesucristo, define la vida eterna como en términos distintos a los que nosotros solemos tener. Lea Juan 17:3. Y esta, en otras palabras, en esto consiste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna tiene que ver con una relación del creyente para con Dios, para con el Señor Jesucristo, donde cada día el creyente progresa en su conocimiento personal del Señor. Pero no es solo una idea de aquí del Evangelio de Juan. Es una idea desarrollada también en las cartas de Pablo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Y es algo importante de recordar, hermanos. La vida cristiana es una vida de relación personal con el Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Otra palabra ahí, al compañerismo, a la amistad, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mire, aquí se nos habla de una relación personal y es algo que la religión no puede hacer. Por eso es que la religión no puede operar dentro del corazón humano, porque son ritos externos. No, solo la relación personal con Jesucristo puede operar en el ámbito espiritual, en el ámbito interno. Y es una relación personal que se establece con el Señor desde que le entregamos nuestra vida a Él, y perdurará por toda la eternidad. Dice un escritor de un libro llamado La Oración, que la relación que tenemos con el Señor es una relación desigual. Y él dice lo siguiente: Cristo es santo, nosotros somos pecadores. Cristo es sabio, nosotros en algunas veces y a muchas veces imprudentes. Cristo es fiel, nosotros, si somos honestos, infieles. Cristo es todopoderoso, nosotros, hermanos, somos débiles y limitados y tenemos una relación desigual con el Señor. Pero qué interesante es lo siguiente:
que a pesar de que esta relación es desigual, es una relación de amor del Señor hacia nosotros. Voy a repetir unas palabras que dijo el hermano Adrián Roger. Dios nos ama no por lo que hacemos por Él, sino por lo que significamos para Él. Nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Es una relación de amor la que tenemos nosotros. Y por eso podemos acercarnos a Cristo, porque Él nos ama intensamente, nos ama continuamente, nos ama inagotablemente y nos ama perfectamente. Pero escuche, toda relación que sea de carácter significativo debe ser cultivada para que ésta crezca. Hermanos, las relaciones no crecen al azar. Las relaciones crecen cuando intencionalmente se procura su crecimiento. Díganme ustedes, ¿es significativa para usted la relación con el Señor? Sí. Entonces cultívela. Dedíquele tiempo, de modo tal que esa relación con el Señor crezca. Y la mejor manera de cultivar relaciones, hermanos, es por medio de la comunicación. Ustedes se van a recordar de aquella época. Cuando usted estaba enamorado, ¿se acuerda cómo se le quedaba viendo a la novia o al novio? ¿Ah? Haga esa mirada ahorita. Hermano Julio, me gusta, hermano, la actitud, hermano. Me le he dado doble porción al hermano de almuerzo, hermano. Sin palabras se habla cuando uno está enamorado. Pero díganme usted, ¿cómo haría usted con un novio o con una novia que solo se le queda viendo y nunca le platica? ¿Cree usted que la relación va a crecer así? No, se tiene que usar las palabras, el lenguaje, la comunicación verbal para que pueda haber un intercambio de ideas, pensamientos y planes y la relación se cultive y crezca. Lo mismo es con el Señor. Hermanos, si no hablamos con Él, ¿cómo vamos a crecer en nuestra relación con Él? Si no nos comunicamos, si no abrimos nuestro corazón al Señor, ¿cómo va a crecer nuestra relación con Él? Miren, aquí está la agenda del 2018. No, el de 2019. De la del 2019. Hay quienes ya tienen la agenda y ya la están llenando de actividades. Sería bueno que en la agenda dejáramos allí tiempo para pasar a solas con el Señor, porque es la relación más importante de la vida. Entonces aquí nos dice el apóstol Pedro, acercándoos a Él, piedra viva. Se habla de una relación. En último lugar, miren las actitudes mostradas hacia el Señor. Voy a leer el versículo completo y dice lo siguiente. Acercándoos a Él, piedra viva. Hay dos actitudes acá. Desde el punto de vista humano, desechada ciertamente por los hombres. Desechada ciertamente por los hombres. Pedro está trayendo a la memoria el rechazo sufrido por el Señor de parte de los líderes religiosos, de parte de los judíos, de parte de los romanos, al punto de llevarlo y clavarlo, darle muerte en la cruz del Calvario. La palabra que Pedro usa para desechada significa desechar algo como inservible después de haberlo examinado. Y es cierto. ¿Qué hicieron con el Señor, hermano? Miren, honestamente, esos malvados religiosos siguieron los pasos del Señor en todo su ministerio. Busque usted eso en los evangelios. Allí andaban, donde Él andaba, allí andaban los religiosos. Claro, no por interés espiritual, sino por buscar ocasión de tropiezo para el Señor. Pero allí andaban ellos. Oyeron sus enseñanzas,
vieron sus milagros, notaron su carácter, su vida. Pudieron él examinarlo allá antes de sentenciarlo a muerte, no hallaban delito alguno en él. Y a pesar que la evidencia les decía que en ese hombre no había delito alguno, lo mataron. Porque es así como el ser humano pecador actúa hacia el Señor. Ha examinado quién es Él, ha visto cuál es la oferta que el Señor hace, y aún con toda evidencia abrumadora de que conviene acercarse a Él, de que conviene entregarle la vida, algunos seres humanos tienen la osadía de decirle no al Señor. No te ocupo en mi vida, no te necesito en mi vida. El camino por el cual voy es excelente, el camino, los planes que tengo son muy buenos. No necesito tu presencia en mi vida. Ahora, hermanos, vean el punto de vista de Dios o el punto de vista divino con relación a Cristo. Dice aquí, acercando a Él, piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, por los hombres, más, mira, aquí hay un contraste, para Dios, esta piedra viva, para Dios, escogida y preciosa, escogida y preciosa. Otra Biblia la traduce esta palabra escogida y, escogida y preciosa, escogida y de mucho valor, digno de honor, estima y distinción. Y que el apóstol Pedro aplique en esta carta también ese término de preciosa a la sangre con la cual hemos sido limpiados de nuestros pecados. ¿Qué dice Dios sobre Cristo? Bueno, Él dice que es el escogido y que Él es precioso. Él es de gran valor. ¿Pero para quién es de gran valor? Para el que sabe apreciar. Mire, hermano, hay quienes no se dan cuenta del tesoro que tienen en sus vidas, en sus manos. No lo saben apreciar. Hasta que pierden, se dan cuenta. Algo pudiera así asemejarse a Jesucristo. Si el ser humano supiera lo precioso que es Él. Si el ser humano dejase a un lado su orgullo, dejase a un lado ese corazón endurecido y pudiese contemplar lo precioso que es el Señor Jesucristo, correría a Él, se humillaría ante Él, buscaría su presencia. Y aquí Pedro nos enseña, para concluir, que usted está invitado a acercarse al Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios y llevó sobre sí mismo su pecado y mi pecado. Sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y cuando se acerca a Él, usted, cuando se acerque a Él, es para creer únicamente que el Señor le puede salvar y le puede perdonar. Entonces yo le pregunto a usted, ¿está lejos del Señor? ¿Desea acercarse a Él en esta mañana? Oro que sea así su respuesta. Oro que este día usted, si ha caminado lejos del Señor, decida acercarse a Él. Y por ello le vendrá bien. Padre, al estudiar tu palabra, Señor, queremos darte las gracias, porque hoy podemos acercarnos a ti, gracias a tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque el pecado que nos separaba de ti ha sido removido, ha sido quitado. Y ahora todo pecador, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, puede tener una relación personal con el Dios viviente. Señor, no entendemos por qué tú quieres relacionarte con nosotros. Tan solo sé
que es por tu profundo amor y por tu sola gracia. Señor, te confesamos que a veces nos alejamos de ti, flaqueamos en nuestra comunión contigo por una u otra razón, pero ayúdanos a tener un corazón fiel hacia ti, Señor, para vivir cada día en comunión contigo y disfrutar de tu presencia. Oramos en este día, Señor, por esa persona que está en este santuario, pero que está lejos de ti. Llámala con tu voz benigna, con tu voz dulce, con tu voz llena de misericordia y gracia. Y dile que a ti se puede acercar, tal como es, tal como está, que puede venir a tu presencia con todos sus pecados, con todos sus fracasos y errores, con todo su quebranto y su dolor, y hallará en la persona de Cristo Jesús el perdón, la salvación. Amado amigo,